Hablamos de técnicas de estudio, por tanto pedimos mucha atención. Imaginamos que a esta hora muchos estudiantes no están escuchando la radio, pero se lo están haciendo sus padres, que presten atención y que intenten echarles una mano. Un programa que quizá vaya dirigido a estudiantes de la ESO y bachillerato, porque vamos a hablar de técnicas de estudio con Laura Rico, que como saben es licenciada en filosofía, especialista en asesoramiento filosófico, en coach educativo, inteligencia emocional y no sé cuántas cosas más. Laura, buenos días. Buenos días, Toñi. Bueno, gracias por estar con nosotros. Estás en contacto permanente con alumnos, con estudiantes. Sabes lo que es sufrir, ¿no? Lo sé. Porque se resisten determinadas materias. Exacto. Y a veces es porque falta organización, ¿no?, a la hora de estudiar. Uh-huh. A ver, lo principal es planificar el tiempo. Planificar el tiempo, pero siempre que sea de una manera realista. Muchos adolescentes e incluso mayores que están estudiando en la universidad o que están estudiando otras materias, lo que pasa es que intentan hacerse metas que no son reales. Bueno, esta tarde voy a estudiar 4 asignaturas. Un tema de este, 2 temas de este y 2 temas. Eso es irreal. ¿Qué pasa? Que cae en un círculo vicioso donde esa motivación va bajando, la motivación por el estudio. Metas demasiado exigentes, no hay una realización porque es imposible hacerlo, me deprimo, es que yo no puedo, es que yo no valgo, y ahí tenemos el problema. Siempre tiene que ser en una agenda todo muy estructurado y sabiendo muy bien lo que se hace, con realismo. No pensar que podemos en 2 semanas sacarnos, yo qué sé, como comentamos hace un poquito, una asignatura completa, no ir un poquito poco a poco. ¿Cuándo se debe de empezar a aprender a estudiar? Dentro de toda mi experiencia docente entiendo que tiene que ser desde que son pequeñitos, desde la primera vez que van al colegio. ¿Qué pasa? Que como no les exigen unos exámenes y que no que esté yo de acuerdo, no, cuidado, eso es un tema aparte, pero sí que es cierto que no les exigen unos contenidos concretos en un tiempo determinado, parece que lo toman mucho más liviano, que a lo mejor debería ser así. No hacerlo tan estricto como lo hacemos ahora, pero bueno, el caso es que lo que tenemos es eso, por lo tanto tienen que empezar desde pequeñitos y siempre ayudando los padres a hacer una organización coherente, realista, dejándoles tiempo siempre para lo que es los deportes, el estudio, dormir, que vamos a incidir un poquito ahora, lo que es la alimentación. Sobre las técnicas de estudio hay mucha literatura, hay mucho escrito sobre, bueno, pues mejor subrayar con rojo, mejor con azul, mapas conceptuales, esquema, no, mejor un resumen, mejor me lo grabo, bueno. Que la habitación sea luminosa, tranquila, bueno. Exacto, sí, todo eso está muy bien, pero lo que tenemos que tener en cuenta es algunas puntualizaciones que me gustaría hacer, Toñi. Lo primero, hacer los apuntes propios. Muchos alumnos hoy en día hacen los apuntes a ordenador. Cuando los hacen en ordenador no los hacen propios, no son como suyos. Por lo tanto, hay un distanciamiento de lo que es la escritura, que después realmente los exámenes se lo van a pedir escrito. Por lo tanto, aunque cada uno tenga su estilo, yo recomendaría que los estudiantes hicieran sus esquemas y tomaran apuntes a mano, a la antigua usanza, aunque ahora vayamos, ¿verdad?, hacia las nuevas tecnologías y cambiarlo todo un poco. Dormir. ¿Qué tiene que ver dormir con las técnicas de estudio? Pues es que si no hay un sueño, no hay un sueño reparador suficiente, la capacidad cognitiva disminuye. ¿Qué pasa? Que un alumno, por desesperación, muchos estudiantes ahora en época de exámenes prefieren dormir menos, sacrificar unas horas de sueño por unas horas de estudio. Esto lo que hace es que el cerebro no sea capaz de asimilar todo lo que debiera si ha tenido un sueño reparador. ¿Qué se puede hacer? Pues estudiar una horita, descansar un cuarto de hora, después de comer un ratito también, porque ten en cuenta cuando acabamos de comer la sangre va al estómago. Queremos hacer a veces unos esfuerzos y tendríamos que saber mejor cómo es la naturaleza humana, cómo es nuestro cuerpo para ir orientándonos. Alimentación. Muy bien, tabletas suplementos, ¿no? Tabletas energéticas, suplementos vitamínicos para los momentos de estudio. Mira, una dieta equilibrada con plátanos, frutos secos, chocolate, té, pescado. Es una alimentación que te va a hacer que tu cuerpo, tu cerebro, esté preparado para estudiar. No puedes coger 2 días antes, pasarse sin dormir 2 noches, como suelen hacer, tomarse un Red Bull, tomarse 2 Coca-Colas y decir, he estudiado muchísimo. Es que tu cuerpo no lo ha podido asimilar. Hay que tener en cuenta que durante el sueño es cuando se asimilan los datos del día. Algo que a veces no... ¿Cómo durante el sueño? Pues sí, es así. Por eso siempre esos descansos son muy útiles y siempre dormir. Buena alimentación, apuntes a mano, las horas del día mejores. Yo creo que cada uno tiene que tener su método. Hay chavales que dicen, mira, pues yo estoy más fresco por la mañana, pues mira, yo estoy durmiéndome por la mañana o por la noche. Es ver un poco, pero sí que es cierto que algunos estudios de algunas universidades plantean que por la mañana
a primera hora de la mañana y a última hora de la noche es la hora perfecta para hacer esos pequeños repasos que después, durante el sueño, van a ser donde se asimilen. Distribución, como hemos empezado muy bien diciendo, ¿verdad? A lo largo de todo el curso, no podemos empezar ahora, cuando quedan 3 semanas, y decir, bueno, voy a hacerme un pedazo de organigrama donde voy a estudiar al día 10 horas. Mira, eso no se puede hacer. Bueno, tendrá que hacerlo si no lo ha hecho antes, pero una planificación continua es muy importante. Y hacer una cosa que a los chavales no les gusta mucho hacer, a mí tampoco, que es hacer exámenes uno mismo en casa. Pero sin mirar, claro, tenemos la tentación de tener los apuntes y tiendes a decir, no. Se ha demostrado que el estudio que hace uno y los problemas que resuelve por uno mismo son mucho más satisfactorios, motivadores y clarificadores que si vas, por ejemplo, a unas clases particulares. Si hacen falta, pero muchas veces por comodidad, bueno, voy a ir a clases particulares para que me expliquen esto. Lucha tú, inténtalo tú. Si tú lo sacas, eso no se te olvida jamás. Aparte de lo que decimos, la motivación y emociones, que hablaremos un poquito más adelante. La música. Voy a dar unos pequeños consejitos sobre la música. Escuchar durante 10 o 15 minutos música barroca de órgano, sin hacer nada más, para que el cerebro empiece a activarse, se relaja pero al mismo tiempo se activa. Después, estudiar 1 hora, con esa música de fondo, o la quitas, eso ya da igual, sin móvil, sin televisión y sin todo tipo de música que pueda distraernos. 1 horita a estudiar, un cuarto de hora de relajación, pues un poquito de deporte, unos fruticos secos, un plátano, una vueltecita y volvemos a empezar otra vez el ritmo. Pero ese cuarto de hora de música barroca, hay estudios bastante importantes. Laura, no quiero ni pensar cuando llegue un chaval a casa y su madre le diga, mira lo que acabo de escuchar por la radio. Te pone música barroca de órgano Va a y te decir, dice, ¿quién es esa loca que ha dicho eso? Bueno, pues que lo prueben. Todo es ensayo-error. Que lo prueben porque es muy interesante. También la música clásica puede valer lo que no vale. O, entiendo yo, por experiencia, es música que tenga letra. Música de actualidad. O de tu que grupo tenga preferido letra, claro, que te va a enganchar, ¿no? Es que no, y te va a distraer. Te va a distraer, no te va a Te dejar va a restar motivarte. concentración. No cometer el error de estudiar solo para los exámenes. Hay que el cerebro, hay que ir, y la memoria hay que ir ejercitándola poco a poco. De golpe no se puede hacer. La memoria es, algunos estudios dicen que es infinita. Yo ahí no sé. Pero sí que sé que es un músculo más, entre comillas, músculo, y hay que ejercitarlo con el tiempo, como bien decías, desde pequeñitos. Memorización. ¿Qué pasa? Que hoy en día todo en la agenda, todo en el móvil. ¿Te sabes tu número de teléfono? Problema ahí, ¿verdad? Pues hay que ejercitarlo. A nivel emocional también me gustaría comentar algo, porque siempre decimos técnicas de estudio, pues lo que decíamos, esquemitas, A nivel emocional, ¿qué habría que fomentar? La concentración, la voluntad y la autoestima. La concentración, muchas veces muchos papás dicen, ay, es que mi hijo no se concentra. Uno mismo dice, ay, es que no sé qué me pasa, pero no tengo capacidad de concentración. No, lo que pasa es que te estás concentrando en otra cosa. Por lo tanto, hay que ser muy consciente y entender que la concentración es aprender a dirigir nuestra atención a lo que queremos. Y podemos. No, yo no puedo, no, yo no soy capaz de hacer eso. Todos podemos hacerlo, lo que pasa es que hay que ser muy consciente de ello, saber lo que es la concentración, dirigirlo a lo que queremos. Con esa concentración, con esa conciencia de lo que yo quiero, dónde quiero dirigirme. Y voluntad, lógicamente, siempre esa fuerza de voluntad que tenemos que tener va a hacer que consigamos nuestras metas. Autoestima. Muchos chavalicos, es que como he repetido, es que como una vez suspendí, es que como yo, es que eso fuera. Las valoraciones y las percepciones pobres sobre uno mismo nos van a afectar a la hora de estudiar. ¿Te vas a dar cuenta? No, estoy bien, pero psicológicamente, internamente, hay un bloqueo que te limita a la hora de comprender, porque tú ya estás predispuesto o crees, tienes unas creencias como que no vas a poder. Positivo. Bueno, puede que alguna vez falle, pero no tengo por qué hacerlo. Creer que podemos. Minimizar el miedo. El miedo que tenemos a los exámenes y que me van a poner, y mi papá que me va a decir, y si no entra en la carrera, y madre mía, y bueno, eso intentar eliminarlo dentro de lo que es posible. Las capacidades cognitivas e intelectuales disminuyen con ese miedo, que son realmente irracionales. ¿Nos va a comer algo? ¿Nuestra vida peligra? No. Son miedos muy irracionales y miedos que van también muy unidos a veces a la sociedad o a la exigencia de los padres, incluso de uno mismo. Vergüenza y culpa también pueden tener muchos
chavales, e incluso personas mayores que quieren estudiar ahora. Dice, bueno, es que, ¿y si fracaso? Qué vergüenza, ¿no? Le he dicho a todo el mundo que iba a empezar a volver a estudiar y ahora, fíjate, y si fracaso, ¿qué van a decir de mí? Eso fuera. Hago lo que creo que tengo que hacer, doy lo mejor de mí e intentar las metas que nos proponemos. Pequeñas, poquito a poco, se va consiguiendo. Y por último, como consejo emocional, el estrés. Ese estrés, esa relajación que puede darnos la música clásica, aunque nos creamos que no y los chavales creen que no. Dieta equilibrada, ejercicio, entender que tenemos un potencial. Oye, cada uno el que tengamos. Es que fulanito llega a tal nota y yo no. Fulanito es capaz de memorizar tal y yo no. Bueno, cada uno es como es. Eliminar esa carga emocional, ese estrés, ese miedo y fomentar lo que es la autoestima, la voluntad y la concentración, que todos la tenemos, creo que es una de las bases, más allá de todo lo que son tantos libros de técnicas que sí son muy interesantes, pero que parece que a veces van faltos de lo que es la parte emocional, según mi entendimiento, lo que yo creo. Laura, cuando en una casa, en un hogar, hay un estudiante que está preparando selectividad, que está preparando los exámenes finales de bachiller o de cualquier carrera, sí que es importante que la familia tenga comprensión, ¿no?, con ese estudiante y que colabore un poco en que en la casa haya cierta calma, no demasiado alboroto. Alboroto, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a ruidos, que haya mucho sí, al ruido. día a día de una casa, ¿no? El televisor en un volumen alto. Exacto. Hablando todos al mismo tiempo, un teléfono que suena, un cacharro que se cae en la cocina. Por ejemplo, lo que pasa es que muchas casas, pues a lo mejor no son muy grandes y eso no se puede evitar. Ahí viene un poquito la concentración. Pero yo evitaría más el ruido emocional. Me explico. Muchos papás y muchos profesores a veces, sin darnos cuenta, venga, estudia que selectividad, ya verás, como te va a coger el toro. Venga, pues a veces tanto venga, hacemos sin darnos cuenta, depende también del alumno, el efecto contrario. Los agobiamos tanto, a veces algunos me dicen, Laura, ¿nos puedes parar de decir que es muy difícil y que estudiemos todos los días? Porque ya lo sabemos, si se lo cargamos demasiado, tenemos a veces ese ruido emocional que también puede ser contraproducente. Comienzan las fiestas de moros y cristianos y hay una lucha emocional, yo creo, entre bastantes estudiantes. Los más responsables saben que tienen que quedarse en casa, que no pueden salir, porque lo primero son los exámenes, ya se acabará la etapa de estudiante y se podrá disfrutar de las fiestas. Pero hay otros que no consiguen esa concentración que necesitan porque están estudiando, pero les gustaría estar en la calle con sus amigos disfrutando la fiesta. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque igual se crea algún conflicto, alguna discusión familiar, ¿no? La madre dice, quédate, tienes que estudiar, y él se empeña o ella en irse. Se va a crear seguro, eso está claro. Algunos alumnos más afortunados, pues a lo mejor tienen una segunda residencia o viven en el campo y pueden aislarse un poquito de las fiestas, pero un chaval que viva en una zona, en el centro Antonino Vera, por ejemplo, le va a ser muy difícil aislarse. Si le gusta muchísimo la fiesta, yo les digo a los míos, sal un día, pero cuidaico. Sal un día, pero cuidaico, con responsabilidad, tu cerebrico bien limpico, disfruta la fiesta, pero entiende que es, como bien decías tú, es un año, es un sacrificio que tienes que hacer. Yo les diría que salieran un día. Si ves que no puede, porque al final va a ser a lo mejor peor y se va a cabrear, al final no va a estudiar, que salga un día, pero que salga uno y no más. Es el consejo que yo le doy a los niños que dicen, ay, ¿qué hago, Laura? Y digo, si te puedes ir fuera, intenta aislarte, pero no todo el mundo tiene esa posibilidad. Bueno, y si te quieres quedar o debes quedarte por lo que sea y quieres salir, sal un día, pero con la cabecita muy bien puesta. Creo que nos entendemos bien. La cabecita muy bien puesta. Si el alumno recibe las notas y no son las notas esperadas, ¿cómo tiene que reaccionar la familia? ¿Cómo tiene que pensar en positivo él? Pues lo primero que tiene que ver es ser realista y decir, mea culpa. Que no empiece a echarle la culpa a los demás, porque entonces ahí ya está el que no diga el profesor, es que me ha cogido manía y me ha suspendido el examen, profesor, ¿no? Es que no he tenido un sitio de estudiar grandísimo, yo necesito una habitación más grande, como decíamos a veces, con más luz, y no he tenido el ordenador tal. Eso son mareos. Cuando el adolescente o la persona que quiera estudiar sabe en qué ha fallado, sea consciente y sea realista, diga, bueno, mea culpa. No me he puesto cuando debiera, no me puse ahí, me he puesto ahora, pero me voy a poner ahora. Es la única manera, es cuando el chip mental cambia. Si no, va a estar echando la culpa a los demás y así no puede ser. También los padres un poco de comprensión. Bueno, no lo has hecho,
pero confío en que lo hagas. Si seguimos, ¿ves cómo te decía? Ay, es que esa moralina sí que entiendo que los papás, y yo misma, como profesora, a veces no podemos evitarlo, pero vamos a intentarlo un poquito, porque les fastidia bastante. Y a veces se cabrean con ellos mismos y ya viene, como decíamos antes, la culpa, la vergüenza, círculo vicioso, profecía autocumplida. Yo sabía que iba a suspender, claro, lo estás provocando tú. Ya vemos a la víctima, ya sabe la víctima que hay en el interior del estudiante. Lo hiciste mal, vale, eres consciente, sí. ¿Qué has hecho mal? Esto y esto. Arréglalo. Punto. Todo el mundo nos equivocamos. Un escarmiento para el próximo curso, por ejemplo. Esperemos que Esperemos que no. Laura Rico, gracias. Quien necesite de tu asesoramiento te puede encontrar en Francisco Alonso número 30, aquí en Elda. Vamos a decir el teléfono 616-585-583. Asesoramiento filosófico para adolescentes y también adultos. Felices fiestas. A todos y que pasen muy bien y a estudiar, chicos.